Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de lenguaje y comunicación. En esta clase vamos a conocer el predicado y su estructura. Para ello es importante recordar qué es la oración gramatical. La oración gramatical es el conjunto de palabras que expresan una idea completa. Observemos esta imagen. ¿Qué podemos decir de ella? Juliana lee un cuento a su hija. ¿De quién hablamos en esta oración? De Juliana. Ese vendría a ser el sujeto. ¿Qué hace Juliana o qué decimos de ella? Lee un cuento a su hija, que viene a ser el predicado. Ahora veamos cómo se divide la oración gramatical. Observemos esta imagen. ¿Qué podemos decir de ella? La lluvia y los truenos asustan al niño. ¿De quién hablamos en esta oración? De la lluvia y los truenos, que viene a ser el sujeto. ¿Qué decimos del sujeto o qué hace? Asustan al niño, que viene a ser el predicado. La oración gramatical se divide en dos partes que son sujeto y predicado. Veamos ahora qué es el predicado. El predicado es la parte de la oración que indica lo que hace el sujeto o lo que se dice de él. ¿Qué hace la niña? Lee. ¿Qué hace el perrito? Salta. ¿Qué hacen los globos? Decoran. La palabra más importante del predicado se llama núcleo y es el verbo o acción que realiza el sujeto. Veamos ahora la estructura del predicado. El predicado se forma por el núcleo, es decir, por el verbo, y por sus modificadores. El núcleo es el verbo. Los modificadores son las palabras que acompañan al núcleo, es decir, al verbo, y sirven para precisar su significado. Según el tipo de núcleo, podemos ver las siguientes clases de predicado: el predicado simple y el predicado compuesto. Los modificadores del predicado pueden ser complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Analicemos ahora las clases de predicado. Recordemos que según el número de verbos, el predicado puede ser predicado simple o predicado compuesto. Veamos el predicado simple. Observemos esta oración. ¿Qué dice? El viento sopla muy fuerte. ¿De quién hablamos en la oración? De el viento. Ese viene a ser el sujeto de nuestra oración, la persona, animal o cosa de quien se habla o se dice algo. ¿Qué decimos del viento o qué hace? Sopla muy fuerte. Ese viene a ser el predicado. Analicemos el predicado. Sopla muy fuerte. ¿Cuál es la acción que realiza el viento o cuál es el verbo en este predicado? El verbo sopla. Este viene a ser el núcleo del predicado. ¿Cuántos verbos tiene nuestro predicado? Un solo verbo. Por lo tanto, es un predicado simple. Recordemos, el predicado simple tiene un solo núcleo, es decir, un solo verbo. Veamos ahora el predicado compuesto. Observemos la imagen y leamos la oración, que dice: la lluvia y los truenos asustan y desesperan al niño. ¿De quién hablamos en esta oración? De la lluvia y los truenos.
Ese viene a ser el sujeto. ¿Qué decimos de la lluvia y los truenos? ¿O qué hacen? Asustan y desesperan al niño. Este vendría a ser el predicado de la oración. ¿Cuál es el verbo que existe en este predicado? El verbo asustan y el verbo desesperan. ¿Cuántos verbos tiene nuestro predicado? Tiene 2 verbos. Por lo tanto, este es un predicado compuesto. Recordemos entonces que el predicado compuesto es cuando tiene más de un núcleo, es decir, más de un verbo. Ahora veamos los modificadores del predicado. Los modificadores del predicado son palabras que acompañan al núcleo, es decir, al verbo, y sirven para precisar su significado. Entre ellos tenemos el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Veamos cada uno de estos complementos. Complemento directo. Es un sustantivo que hace referencia al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Observemos este ejemplo. ¿Qué dice la oración? Homero vendió su auto. Analicemos esta oración. ¿De quién hablamos en la oración? De Homero. Homero sería el sujeto. ¿Qué decimos del sujeto o qué hace? Vendió su auto, que viene a ser el predicado. Analicemos el predicado. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Vendió. Vendió viene a ser el verbo y núcleo del predicado. Analicemos el complemento. ¿Qué vendió Homero? Homero vendió su auto. Por lo tanto, auto es un sustantivo que hace referencia al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Por lo tanto, sería el complemento directo. Veamos ahora la siguiente oración. El loro mira al gato. Analicemos la oración. ¿De quién se habla en esta oración? De el loro. Ese viene a ser el sujeto. ¿Qué hace el loro o qué decimos de él? Mira al gato. Analicemos ahora este predicado. ¿Cuál sería la acción que realiza el loro? Mira. Este vendría a ser el verbo y núcleo del predicado. ¿Qué mira el loro? Al gato. Gato es el sustantivo que hace referencia al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Por lo tanto, ese es el complemento directo. Veamos ahora el complemento indirecto. El complemento indirecto está compuesto por una preposición y sustantivo que expresa el destinatario o beneficiario de la acción del verbo. Veamos estos ejemplos. Elena escribe una carta a Felipe. Analicemos esta oración. ¿De quién hablamos en la oración? De Elena, que viene a ser el sujeto, es decir, la persona, animal o cosa de quien se habla o se dice algo en la oración. ¿Qué hace Elena o qué decimos de ella? Escribe una carta a Felipe. Este viene a ser el predicado. ¿A quién escribe Elena? A Felipe. Como podemos analizar, aquí tenemos la preposición a y el sustantivo. Por lo tanto, la acción que realiza Elena va a beneficiar directamente o destinada
a Felipe. Por lo tanto, a Felipe viene a ser un complemento indirecto. Veamos el siguiente ejemplo. La profesora enseña geometría a los niños. Analicemos esta oración. ¿De quién se habla? En la oración, de la profesora. Ese viene a ser el sujeto. ¿Qué decimos del sujeto o qué hace? Enseña geometría a los niños. Analicemos el complemento. ¿A quién enseña la profesora? A los niños. Como podemos analizar en este complemento, también tenemos la preposición y el sustantivo, que nos indica entonces que este es un complemento indirecto. Ahora analicemos el complemento circunstancial. El complemento circunstancial expresa las circunstancias en que se realiza la acción. El complemento circunstancial puede ser de lugar, es decir, donde se realiza la acción. De tiempo, es decir, cuándo se realiza la acción. De modo, es decir, cómo se realiza la acción. De instrumento, es decir, con qué herramientas se realiza la acción. Y de fin, es decir, para qué se realiza la acción. Analicemos estas oraciones. ¿Qué dice nuestra oración? Ana fue al colegio. Para encontrar el complemento circunstancial del lugar, debemos responder a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde fue Ana? Al colegio. Ese sería el complemento circunstancial del lugar. Ahora veamos la siguiente oración. ¿Qué dice? Jorge y Luis viajarán el sábado. Este es un complemento circunstancial de tiempo. Para identificarlo, debemos responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo viajarán Jorge y Luis? La respuesta, el sábado. Ese sería el complemento circunstancial de tiempo. Ahora veamos la siguiente oración. La computadora trabaja lento. Recordemos que para identificar el complemento circunstancial de modo, debemos responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo trabaja la computadora? Trabaja lento. Lento viene a ser el complemento circunstancial de modo. Veamos ahora la siguiente oración, que dice, Leonardo escribe con el bolígrafo. Para poder encontrar el complemento circunstancial de instrumento, debemos responder a la pregunta ¿con qué? ¿Con qué material, con qué herramienta se realiza la acción? ¿Con qué escribe Leonardo? Con el bolígrafo. Ese vendría a ser el complemento circunstancial de instrumento. Veamos ahora una oración que nos muestre un complemento circunstancial de fin. Leamos. Juan Carlos lee para entretenerse. El complemento circunstancial de fin nos dice ¿para qué? Entonces debemos responder a la pregunta ¿para qué lee Juan Carlos? Para entretenerse. Ese sería el complemento circunstancial de fin. ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos aprendido a reconocer los tipos de predicado y sus complementos. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.